Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a nuestros mojarra escuchas. Luis, respondiendo aquí a esta nueva manera de comunicarnos por los problemas que tenemos en la transmisión y para poner al día a todos nuestro auditorio sobre lo que está pasando con el coronavirus. Esta mañana hubo una conferencia de prensa importante por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, que asistió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hacer un corte de lo que está pasando y pues evitar cualquier tipo de confusión dado la propagación del virus, que ya es considerado una pandemia, y hay novedades en el sentido positivo, porque aún nos encontramos en la primera fase de lo que puede ser una propagación. Todavía son 12 casos, ya se actualizó la cifra y no quiere decir que en los próximos días vamos a pasar a las siguientes fases. De hecho, lo dan por hecho, va a haber un incremento considerable del número de casos de coronavirus, pero ahora estamos todavía con 12 casos, más o menos un promedio de 40 años tienen los pacientes, porque hay un muchacho que tiene 19 y otro señor que tiene 71, y bueno, hay de todas las edades, pero la mayoría de ellos son hombres, hasta donde se ha confirmado ahora, y se llama una primera fase porque todavía la autoridad puede seguir esta cadena de contagios que ha ido dando, con quién estuvo el paciente, con quién no estuvo. En una segunda etapa que se prevé para los próximos días, la fase 12, hablaría ya de cientos de casos, y en ese momento hay una manera de atenderlos, de tomar otras medidas también importantes, como cerrar algunas escuelas, algunos trabajos, y todo esto es bien importante decirlo porque va a generar mucha confusión. Se va a cerrar por zonas, es decir, si hay un brote en Chiapas, se va a cerrar en Chiapas; si hay un brote en la Ciudad de México, se va a cerrar en la Ciudad de México, no en todo el país como se hizo en el 2009 con el H1N1. El gobierno considera que ese tipo de medidas nada más tienen un impacto económico y no hay evidencia científica para decir que cerrar todo de pronto las fronteras o cerrar el aeropuerto o cerrar los puertos marítimos van a detener el virus. El virus ya está aquí desde el 27 de febrero y pues el gobierno ha tomado la decisión de no cerrar ni tomar una medida extrema de encerrar al país. Sí va a tomar algunas medidas dependiendo la fase, como esta fase 2, que se cerrarían trabajos y centros escolares si en una ciudad se presenta el brote. Si sigue evolucionando y llegamos a hablar ya de miles de casos, en esos momentos se empiezan a cerrar también de manera focalizada y por zona los eventos masivos. Estamos hablando de que en México en los próximos días se tenían contemplado alrededor de 8,000 eventos masivos organizados de manera local, y pues se van a ir analizando dependiendo del número de casos que se presenten cada uno. Las autoridades de salud, Luis, auditorio, hicieron énfasis, y esto es un dato bien importante, no acudir de manera desesperada a los hospitales, a las salas de urgencia, sino llamar a un número. Es un número 800, es gratuito, 800-0044-800, para que les toman en casa la muestra y se aísle de manera domiciliada al paciente si es que lo requiere. Y no saturar, porque hay personas que lo necesitan más en los hospitales. El perfil de las personas son muy específicos, son ancianos, son mujeres embarazadas y algunos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión del corazón o algunos que tienen problemas de inmunidad como el VIH o el cáncer, que genera pues esta situación de inmunidad. Ellos van a tener prioridad porque ellos sí tienen un alto riesgo de tener mayor complicaciones y en dado caso hasta la muerte, ¿no? Entonces se recomienda que quienes no estén en este grupo de personas llamen a este número y serán atendidos, y pues bueno, no caer en una situación de desesperación. La mayoría de los casos termina mejorando, y esto lleva a un término, a una esperanza que mencionó el subsecretario, que se llama inmunidad del rebaño. Esta inmunidad se da cuando ya
muchos casos, miles de casos poco a poco empiezan a sobrevivir y a salir de manera exitosa de alguna problemática, y entonces, como ocurrió con H1N1, y entonces la enfermedad sigue, pero ya se controla, digamos que el ser humano la tiene ya controlada. Pues estas son las últimas novedades, Luis, Mojarra Escuchas, y esperemos que de alguna manera tenerlos informados siempre en la evolución de este virus que nos está ahora amenazando como humanidad, y un reto que esperemos vencer muy pronto. Los invito a que me sigan en mis redes, Gardenia Mendoza Aguilar en Facebook, Instagram, y en Twitter Gardenia Mendoza, y solamente agradecer este segmento a nuestros patrocinadores, Ramírez Asociados, a quienes les mando un caluroso abrazo.